Bien, lo que está pasando en el mundo islámico en general es una turbulencia muy grande que nos preocupa y hemos invitado por ese motivo a Ramiro Escobar, internacionalista, para que nos explique qué es lo que está pasando y cómo mirar en perspectiva estos degollamientos que vemos, estas expresiones tan fuertes. Ramiro, buenas noches. ¿Cómo te va, Augusto? Un gusto estar acá. ¿Cómo entender lo que está pasando? Si tuvieras que explicarle a alguien que no ha seguido mucho la página internacional de los periódicos o los programas en los últimos 2 meses, ¿cómo explicarle qué es lo que está pasando? Bueno, es muy complejo, pero tratemos de resumirlo en esta conversación, ¿no? Lo que ocurre es que ha surgido con fuerza un grupo denominado Estado Islámico. El Estado Islámico. Claro. Este grupo fue variando de nombre con el tiempo. Inicialmente era Estado Islámico de Irak y el Levante, ¿no? El Levante en el mundo árabe, no el mundo islámico, que no es lo mismo, quizás esa es una aclaración que habría que hacerle a los televidentes. Claro, es bien importante eso. O sea, el mundo islámico es bastante más grande que el mundo árabe, ¿no? Así es. Y es más, para sorpresa quizás de algunos televidentes, la mayoría de musulmanes no está en el mundo árabe. Claro. ¿No? El país que tiene más musulmanes es Indonesia. Aproximadamente el 25-30% de musulmanes está en el mundo árabe, que son 22 países, ¿no? que están en Oriente Medio, el Magreb, ¿no? Algunos países incluso como Somalia pertenecen al mundo árabe, ¿no? Pero el mundo islámico es bastante más grande, ¿no? Incluye varios países del Asia, del África o porciones de países, ¿no? ¿Qué ocurre? Y por ahí podemos encontrar la ventanita para entrar a entender lo que pasa con el Estado Islámico. El Estado Islámico es un movimiento que empezó siendo un grupo de los tantos que pululaban en Siria en medio del caos que se vivía en este país a raíz de la guerra civil, ¿no? Tenía vínculos con Al-Qaeda al comienzo, y al comienzo se llamaba el Estado Islámico de Irak y el Levante. El Levante, en el mundo árabe, es la zona por donde sale el sol, donde está la península arábiga, ¿no? Y el Magreb es la zona donde se oculta el sol, donde están Argelia, Túnez, ¿no? Marruecos. Entonces, este grupo empezó a expandirse, tenía un vínculo con Al-Qaeda, tenía fidelidad a Al-Qaeda. Había un líder de Al-Qaeda en Siria, que era al-Zarqawi, pero que fue victimado por las fuerzas norteamericanas. Cuando muere este líder, toma el mando de este grupo al-Baghdadi, que es el ahora autodenominado califa. ¿No? Claro. Este dato es importante de entender, ¿no? ¿Qué cosa es un califa? Un califa es un sucesor de Mahoma, a quienes los musulmanes llaman en realidad Mohammed. Mahoma es el nombre castellanizado. Entonces este califato tiene una trascendencia mucho mayor de lo que puede pensarse. Claro, por lo menos en el discurso, ¿no? Y hay que pensar en algo pero en estos casos el discurso es sí, importante, que es ¿no? bastante bien grave. Porque además es discurso que viene con... va el discurso y cortan las cabezas. Claro, ¿qué significa anunciar un califato? ¿No? Hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo. El califa, que era el sucesor de Mohammed o Mahoma, ¿no? Era el gobernante de la UMA, que es la comunidad de musulmanes de todo el mundo. Cuando alguien anuncia un califato, quiere decir que aspira, o en cierto modo, más que en cierto modo, a gobernar a los 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo. Por supuesto, ese es un delirio, ¿no? Es algo, como dice un colega, distópico, ¿no? Una utopía convertida en pesadilla, ¿no? Con la mitad sería bastante. Claro, ahora es improbable que lo hagan, obviamente. Lo más probable es que este grupo llegue a tener, como está teniendo, control de algunas zonas en Irak y en Siria, que son países que tienen serios problemas de control territorial, ¿no? Pero sí es una amenaza en cuanto al nivel de violencia que ejercen, Augusto, porque es un nivel de violencia inusitado, perverso, cruel, sangriento, superior al de Al-Qaeda. Y eso hace que incluso... Es superior a Al-Qaeda. Claro, incluso en un Al-Qaeda operaciones, pero tremendamente fuertes, ¿no? Claro, y hay un dato que es interesante. El profesor Fawaz George de la Universidad del London School of Economics sostiene que la diferencia entre la violencia de Al-Qaeda y la violencia del Estado Islámico es la siguiente, ¿no? La violencia de Al-Qaeda se justificaba, o se justifica teológicamente, ¿no? Se hace en nombre de la defensa, de la yihad de defensa contra Occidente, ¿no? El Estado Islámico lo que quiere demostrar es fuerza. Nosotros estamos construyendo un Estado Islámico real. No estamos discurseando como los miembros de Al-Qaeda, que, si tú recordarás, salía Bin Laden y empezaba a hablar y era como una especie de franquicia que funcionaba de manera de estampita, ¿no? En el caso del Estado Islámico de al-Baghdadi, que es el líder, lo que ellos están diciéndole a los yihadistas o a los que quieren ser yihadistas, sobre todo jóvenes, acá ya hay un Estado Islámico real, ya se controla pueblos, se gobierna ciudades, ¿no? Hay control incluso energético, control de bancos incluso. Entonces, esa es una utopía, no, desde nuestro punto de vista sería una distopía, una utopía convertida en pesadilla, ¿no? Una utopía que suena real para la gente que la quiere vivir, ¿no? Has pintado muy bien lo que pasa en el mundo islámico. ¿Qué debe hacer, no sé, llamarle Occidente? Que cuando he visto al señor Barack Obama decir
en este video, además en el que mencionaban al Perú en un programa de humor político, no sé si lo debes haber visto. Un chiste bastante cruel, ¿no? Claro, pero bueno, era con ironía, como es un programa muy divertido, ¿no? Pero lo que decían es que Estados Unidos tiene el deber de enfrentar el asunto. Y el presentador decía, bueno, el deber, ¿por qué no? Pero ¿cómo se debe enfrentar en un asunto como este? ¿Es una amenaza real? Lo es, ¿no? No, sí, claro, ¿no? Claro que es una amenaza real, porque ya tiene control territorial de varias zonas en 2 países, ¿no? Y además, esta violencia que ejerce de manera tan brutal, ¿no? Es algo que no solo asusta mucho, sino que tiene efectos mortales, ¿no? Nosotros nos estamos fijando, y esto es bien importante darse cuenta, Augusto, ¿no? En nuestra autoconciencia, digamos, occidental, con toda la discusión que puede tener el término occidental frente a lo oriental, ¿no? Hay que leer los libros de Rabindranath Tagore y otros autores que cuestionan esta orientalización del mundo árabe y otras partes del mundo, ¿no? En nuestra autoconciencia, digamos, occidental, lo que más nos llama la atención es la decapitación de algunos periodistas. Claro. ¿No es cierto? O el turista francés. Así es. Es una cosa brutal. Pero han matado muchísima gente antes también, ¿no? Así es. O sea, y las han matado en masa. Y también en otros países que hasta son aliados de Estados Unidos, hacen lo mismo. Exactamente, y además, ojo, ¿no? Este episodio histórico que estamos presenciando sirve para entender que los propios musulmanes sufren quizás bastante más que nosotros, y de hecho bastante más que nosotros, la amenaza de un grupo como este. Lo que, por supuesto, tira abajo esas previsiones tan simplonas a veces según las cuales la mayoría de musulmanes son extremistas. No es así. No, pues. Son minorías y esta minoría está amenazando. No, claro, generalizar eso es absurdo y, claro, y es incorrecto para entender el problema y para enfrentarlo. Ahora, ¿qué hay que hacer? A mi juicio, esto es una lucha que es política, es cultural y es militar, ¿no? Como en todas las guerras, ¿no? Las soluciones militares siempre son insuficientes. Me parece que las previsiones que constantemente ha tomado Occidente, sobre todo Estados Unidos, frente a lo que ocurre en el mundo islámico, han sido más militares que de índole social y cultural. Obama trató de cambiar un poco eso, a diferencia de George W. Bush, pero es probable que acá ocurran episodios similares a los que ocurrieron en Afganistán o en Irak, ¿no? Se arma primero un grupo para resistir una amenaza que se considera que está en el otro lado, y ese grupo o esos grupos empiezan a generar una amenaza distinta. Eso ocurrió con Bin Laden, que fue financiado por Estados Unidos en Afganistán, con Saddam Hussein, que fue ayudado por Estados Unidos en la guerra con Irán, y ahora se financió en algunos momentos a la oposición siria. Y este grupo estaba en el frente de la oposición siria y de ahí empieza a tomar cuerpo y a tomar este curso violentísimo, ¿no? Entonces habría que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque hay que hacer una lectura política muy fina y cultural y social e histórica de cómo es que surgen estos grupos. Los asesores del Pentágono lo saben, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay pugnas entre halcones y gente más moderada, más inteligente para ver cómo actuar. De hecho, el gobierno de Obama ha sido bastante más prudente. No quisiera pensar que hubiera ocurrido en un gobierno de Bush con una situación como esta, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué se puede prever? ¿Cuál es el peor escenario que puede ocurrir a partir de esto en los siguientes 6 meses? Bueno, un vocero estadounidense ha dicho que esta lucha puede durar años, ¿no? Claro. O sea, de pronto estamos enfrentándonos a algo peor que Al Qaeda, ¿no? A largo plazo, ¿no? Lo que peor que podría ocurrir es que no se pueda controlar el avance violento. Hasta ahora no se ha podido. De este grupo. No, se está bombardeando muy fuertemente, ¿no? Pero el control que tienen de ciudades y la captación de cada vez más militantes, ¿no? Que creen que esto es una especie de Estado Islámico real, un califato real que por fin ha sobrevenido al mundo, ¿no? Va a ser difícil que se neutralice fácilmente esta amenaza, ¿no? Lo otro que podría pasar, y justo lo estaba leyendo hace un momento, que es una hipótesis también un poco tenebrosa, ¿no? Bueno, finalmente se destruye el Estado Islámico, se bombardea ferozmente, pero luego de que todavía esté rodeando o volando el humo de esa destrucción que prevé ser terrible, se prevé terrible, no va a venir tampoco el orden, ¿no? Claro. Porque este grupo ha salido del caos, ¿no? Y este grupo, cuando desaparezca, tampoco va a generar el orden porque el caos va a seguir. Entonces, porque van a quedar algunos de sus militantes, se van a integrar otros grupos en esa olla de grillos llamada Siria y en esa otra olla de grillos llamada Irak. Entonces, me parece que la solución, si es que existe a mediano plazo, es una solución de orden político también, ¿no? Como, por ejemplo, reordenar estos países sin meter la mano tratando de exportar una democracia que no se entiende bien en esas claves culturales. Ahora, te está preguntando la pregunta, mientras pido la pregunta, si pueden apagar el aire acondicionado, que me está dando mucho frío en el set ahorita, por favor, ahorita. ¿Cuál es el peor escenario que pueda ocurrir
¿A qué uno puede estar temeroso que suceda lo peor de lo peor en los siguientes 6 meses, un año? Bueno, podría agravarse el nivel de violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que los golpes que ya se están propinando al Estado Islámico no surten efecto, ¿no? O incluso si surten efecto, ¿no? La reacción del Estado Islámico puede volverse aún más violenta, ¿no? Incluso una versión reciente, curiosamente dicha por un vocero iraní en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sostiene que podría haber ataques en el propio territorio estadounidense, ¿no? Ataques en el metro, en los metros de las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Los voceros norteamericanos han dicho que no hay indicio de que eso sea así, pero este grupo tiene muy pocos reparos morales en actuar. No sabemos si está en nuestros países. Y una cosa que de hecho ha estado sucediendo en los últimos días es que, por ejemplo, este turista asesinado en Argel ha sido asesinado no exactamente por el Estado Islámico, sino por un grupo que se ha reclamado de alguna manera solidario con el Estado Islámico o cercano al Estado Islámico. En Filipinas hay un movimiento que se llama Abu Sayyaf, tiene capturada a una familia y también ha dicho que podrían ejecutarlos en concordancia con lo que está proponiendo el Estado Islámico. Entonces la amenaza podría extenderse, podría haber atentados en algunas ciudades, en Europa, en Estados Unidos, esperamos que no ocurra, por eso supuesto, es ¿no? Y ese es el recelo cuando hay, en esta ironía de este programa, cuando dicen, tenemos en Estados Unidos que hacer la cosa, es como se exponen a otra vez un ataque tipo Las Torres o algo así. ¿O no? Esperemos que no ocurra, claro, ¿no? Entonces esperamos que no. Pero si Francia, que también le han dado un encargo acá, que puede haber un atentado a la Torre Eiffel. Claro, y los servicios de inteligencia, según entiendo, ya están tomando las previsiones del caso, ¿no? Porque, digamos, este tipo de grupos, si bien se asientan en un lugar, no tienen la previsión de quedarse solo allí, ¿no? La idea del Estado Islámico es imponer el califato, pero fíjate, esto es interesante, ¿no? El califato antiguo llega hasta Europa, ¿no? O sea, en un momento de la historia llega hasta Europa, entonces en esta mente delirante y megalómana puede estar la idea de hacer llegar el califato a Europa. ¿Qué es lo que buscan? ¿Un control del mundo? No, buscan un control de la comunidad musulmana, buscan una preeminencia de esta visión extremista del Islam sunita, ¿no? Que es el Islam mayoritario en la comunidad musulmana, ¿no? Los sunitas son el 80%, los chiitas más o menos el 20%, ¿no? Lo que buscan es ser un polo de fuerza, gobernar la UMA, la comunidad musulmana del mundo, pero también buscan responder a Occidente, ¿no? De alguna manera, esta idea del califato es una manera de reivindicar el poder que históricamente tuvieron en algún momento, ¿no? los países árabes